Primera Corintios 3, 16 y 17. ¿Lo tenemos? Ok, ¿cómo dice este texto? Léalo por favor. Y que el Espíritu de Dios more en vosotros. Verso 17. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vamos a leerlo nuevamente. Vamos al versículo 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Versículo 17. Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tú nos ayudes a deliberar tu palabra en esta mañana, para que tú nos des el discernimiento, la audacia, la capacidad, Padre, para ser fieles al texto, alimentar a tu pueblo, Señor, Padre, fiel y bíblicamente, Padre, que tú también nos confrontes si fuera necesario, que tú nos animes si fuera necesario, Dios. Padre, y que tú uses al predicador para gloria tuya en esta mañana. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. El título del sermón en esta mañana es una continuación de la serie y este sermón lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a tratar una parte hoy por temas de extensión, es un poco extenso en el contexto en el que está, y el próximo domingo concluimos esta segunda parte. El título de este sermón en la serie que venimos tratando del cristiano y su relación con la vida congregacional, hoy vamos a hablar entonces del aspecto del cristiano y el cuidado de la iglesia local. Diga conmigo, el cristiano y el cuidado de la iglesia local. Justamente cuando usted lee este texto, muchos de nosotros partimos de la idea de que la Biblia parecería ser una analogía entre lo que es el cuerpo como templo. ¿Ha escuchado usted o ha leído algún versículo en la Biblia que parezca indicar que su cuerpo es templo del Espíritu de Dios? ¿Cierto o falso? De hecho, 1 Corintios capítulo 6 habla claramente de que tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Sin embargo, muchas veces ese acercamiento al texto condiciona la idea de que en estos textos parecería estar hablando de no destruir el cuerpo tuyo. Me explico. Hace unos años cuando MacArthur vino al país y se armó el dilema del suicidio, uno de los textos que muchas personas utilizaron fue 1 Corintios capítulo 3 diciendo no puedes destruir tu cuerpo o tu templo. Y si bien es cierto que hay textos bíblicos que hablan de que el cuerpo es templo de Dios o del Espíritu Santo, no es menos cierto que este texto no habla de el cuerpo tuyo, habla de la iglesia de Dios. Y yo quiero enfocarme en eso en esta mañana. Y voy a leer una vez más y voy a leer de la Reina Valera que la tengo aquí. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice el texto, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En el contexto de la primera carta a los Corintios, ¿cuál era el problema? Cuando usted lee la carta a Corintios, vamos a ir por favor al versículo 10 del capítulo 1. Primera Corintios capítulo 1, versículo 10. Primera Corintios capítulo 1, versículo 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mire el versículo 11, ¿cómo dice? Dice, porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Verso 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Verso 13. ¿Está dividido Cristo?
¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Verso 14. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Verso 15. Para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Versículo 16. Y también bauticé a la familia de Estéfanas, mas no he sido no sé, si he bautizado a algún otro. Mire lo que está pasando en esta iglesia a grosso modo. La iglesia está totalmente dividida. Un quinto, mi hermano, de los 16 capítulos que tiene la carta, la primera carta a los Corintios, los primeros 3 capítulos de la carta tienen que ver con la división que había en la iglesia. Eso equivale prácticamente a un quinto de toda la epístola. Eso implica lo siguiente, que el tema de la división era un tema demasiado marcado. Y ese tema estaba sustentado sobre la siguiente tesis. Los griegos, en su cultura, eran personas que se apandillaban fáciles por el idealismo. Señores, averigüen qué está pasando allá atrás, porque esto es una destrucción. Algo está pasando. Cristo vino y nos estamos quedando. Volviendo al punto. Hay un detalle básico del texto, y es que en el contexto de la división de la iglesia, este grupo de personas, los griegos, seguían con facilidad a ciertos filósofos. Recuerde, había una escuela aristotélica, una escuela platónica, habían escuelas diferentes. Esta gente en el capítulo 1 va a decir, nosotros somos de Cefas o de Pedro, nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Apolos y nosotros somos de Cristo. Era muy propio de la cultura de ellos arrogarse un partido y decir, bueno, yo me identifico con este. Pero eso no lo hacía espiritual. De hecho, alguien comenta sobre este pasaje, que todos los que estamos en una iglesia sabemos que la división en una iglesia generalmente es algo malo, ¿cierto o falso? Pero no solo en una iglesia, la división en su familia ¿es buena o es mala? La división en su trabajo ¿es buena o es mala? Todos sabemos que la división es mala, sin embargo, muy pocos nos sentimos responsables de la misma. ¿Me explico? Muchos de nosotros sabemos que la división es mala como tal, pero casi nadie dice, yo soy responsable de la división que se está armando en este lugar. Y es en este contexto que el apóstol Pablo va a citar en el capítulo 3 diciendo, tienes que tener cuidado con la iglesia de Dios, con el templo de Dios, porque el que destruye la iglesia, Dios lo va a destruir a él. ¿Entiende? Yo necesito que usted entienda esto. Y que se le grabe eso. El que destruye la iglesia, Dios lo va a destruir a él. No es el que destruye su cuerpo, no. El que destruye a la iglesia de Cristo, Dios lo va a destruir a él. Oiga, ese es uno de los versículos más peligrosos que existen en toda la escritura. Cuando usted se topa con un texto que dice que a un cristiano Dios lo va a destruir, tiene muchas complicaciones, sobre todo aquellos que nos paramos sobre la base de que la salvación no se pierde en nosotros. Sin embargo, aquel que es el dador de ella, él mismo podría hacer con ella misma lo que quisiera. ¿Me entendió? Él mismo puede hacer lo que él considere que debe hacer. Con esto quiero ser enfático también en decir que Dios no se niega a sí mismo. Pero el texto donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo que si fueres infiel, él permanece fiel, no es a la infidelidad de la gente como muchos de nosotros la citamos. En muchos textos, en muchos púlpitos existe este texto de decir, si tú eres infiel, Dios permanece fiel. O sea, como que si tú caes, Dios siempre va a estar ahí. No, el texto dice que el que le niega, si usted lee bien, el que le niega, ¿qué cosa? Él también lo negará. Y que si tú fueres infiel, negándolo, Él permanece fiel a negarte porque lo negaste. ¿Entendió? Pero es muy fácil descontextualizar el texto. Cuando vemos lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, es algo alarmante. Está diciendo que el que destruye la iglesia local,
que es parte del cuerpo de Cristo, universal o católico, Dios lo va a destruir a él. Y hay varios partidos. Está el partido de Pedro, que era el partido, supongo yo, que de los que venían con un trasfondo hebreo. Está el partido de Apolos, los que se decantaban por la retórica, el arte del bien hablar, una persona muy locuaz. Era propio de los griegos eso. Estaba el partido de los de Pablo, el fundador de la iglesia, el primer pastor, y estaban los partidarios de Cristo. El que me ha oído tocar este texto en ocasiones sabe que mi gran temor es a aquellos que dicen, no, mi pastor es Jehová. Usted ha oído gente que dice, yo no sigo a hombre, yo solo sigo a Cristo. Amén. Como fórmula de decir, bueno, mi pastor no es ningún hombre, mi pastor es Jehová. Eso es una gran aberración dentro del texto. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver dos puntos básicos. Y uno es, entendamos la dimensión del templo de Dios. Cuando vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 17, nos topamos con declaraciones que el mismo texto nos da, donde dice que Dios no habita en templos hechos de hombres. Y nos topamos frente a la idea de que qué templo, qué edificación puede contener la majestuosidad de Dios. Y usted debe decir, ningún templo hecho aquí en esta tierra puede contener la majestad de Dios. Sin embargo, usamos ese texto para perderle cuidado a lo que significa el templo en el que nos congregamos. Parecería un dilema definir cuál es el alcance que tiene este lugar para nuestras vidas. Pero si hemos de creer lo que la Biblia dice, que donde dos o más se reúnen en su nombre, Él prometió estar aquí. Entonces este lugar, una vez está la iglesia que somos nosotros, este lugar se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Este lugar es santo y es el templo de Dios. Eso nos lleva a serias interpretaciones y a serios pensamientos, a serias reflexiones. ¿Qué relación debe guardar el cristiano con la iglesia local? Si bien es cierto que ningún templo puede contener, como dije anteriormente, la gloria de Dios, no es menos cierto que en este lugar debe pasar exactamente lo mismo que pasaba con Moisés en el Sinaí. Quita el calzado de tus pies, pues donde estás, tierra santa es. Que este lugar inmediatamente enciende sus luces. Por eso este lugar no lo prestamos para que hagan fiestas a otra cosa que no sea Dios. Por eso este lugar no lo prestamos a una discoteca. No, este lugar está consagrado, apartado para ser un centro de adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Por lo tal, este lugar es el templo de Dios. La iglesia que está allá, la iglesia que está en la otra esquina, la iglesia que está en la Charles Sommer, es templo de Dios. Malaquías, el profeta, Dios mismo, hablando a través de él, dice, bueno, no hay templo en la tierra que pueda contener ni los sacrificios ni los holocaustos de ustedes pueden llenar de gloria al nombre mío, solamente porque mi nombre es invocado en toda la tierra. Bueno, tú y yo formamos parte marginal de los que invocan a Dios en toda la tierra. Tú y yo somos una partícula que se suma a todos los que hoy domingo están invocando el nombre de Jesucristo en toda la tierra. ¿Y de dónde lo hacemos? Corporativamente, desde la iglesia local. Cuando desmitificamos la idea y vemos a Cristo entrar en el templo, para los judíos el templo tenía un valor muy importante. El templo judío, construido en el año 957 antes de Cristo, este templo, cuando Salomón lo va a dedicar, usted ha leído en las crónicas qué pasa en ese lugar. Hay una
presencia de Dios, aquella famosa nube que desciende y dice, bueno, cuando ustedes invocaren en este lugar, yo oiré desde los cielos. Y si ustedes vinieran arrepentidos, yo les voy a perdonar. Por eso los judíos tenían un alto concepto del templo de Dios. Ahora, cuando Cristo entra, usted puede leer Marcos 11, está en todos los evangelios. Cuando Cristo entra al templo, y usted va a ver que Cristo comienza a dar latigazos ahí, y comienza a voltear la mesa de los cazacambistas, es porque habían pervertido, y como dice el texto en la Reina Valera actualizada, dice, habían violado el templo de Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasó en la época de Cristo? Bájame un poco el micrófono, por favor. ¿Qué pasó en la época de Cristo? Cuando Cristo llega al templo, ve que en el atrio de los gentiles o en el lugar público para todos había una mesa o habían mesas de cazacambistas. ¿A qué respondía esto? Lo he explicado en ocasiones anteriores. Esto respondía a que la moneda única para llevar ofrendas al templo de Jerusalén era la moneda de Jerusalén, pero no era la que más valía en el mundo. Era como que este es el templo, aquí es en pesos y aquí el peso lo tenemos por encima del dólar, pero el dólar es la moneda mundial. En el único lugar que el peso vale más que el dólar es en Comunidad Bíblica de Fe. En Jerusalén era así y obviamente, imagínense la tasa de cambio que había. Era un negocio vulgar, pero los sacerdotes solo aceptaban ofrendas en la moneda local. Oh sorpresa, ¿quiénes eran los dueños de la casa de cambio? Los sacerdotes. El pastor José tenía su mesa, yo tenía la mía, Rosa tenía una callada, ahí estaban guisando. Y cada vez que venía Robert a traer una ofrenda en dólares y se la cambiábamos al 300 por 10. Como mucho. Pero yo quiero dar tanto, bueno, tienes que pagar más. Pero cuando el dinero salía de Jerusalén, los sacerdotes que eran ricos, porque cuando cambiaban el dinero a la tasa actual, eran millonarios. ¿Qué otro problema había en el templo? Eran negociantes de las ofrendas del templo. ¿Quiénes eran los que validaban que una ofrenda estuviera bien o mal? Los sacerdotes eran los que decían si la ofrenda estaba en buen estado para que Dios la aceptara. Ellos tenían su venta de animales allá afuera, porque había gente que venía de tierras muy lejanas, y en esas tierras muy lejanas, bueno, pues la gente no podía traer todos los animales, y ellos la vendían allá afuera. Pero como era un negocio vender animales para ellos, cada vez que alguien venía con un animal y está compitiendo con los animales y el inventario del pastor Víctor, este domingo yo necesito comprarme algo y necesito rotar este inventario rápido, y yo soy el que decía si ese animal estaba bien o mal. Mire, podía ser el más bonito y para mí iba a estar malo porque tenía que comprárselo. ¿A quién? A mí. Y ahí viene Cristo y torna y vira y dice, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han vuelto una cueva de ladrones. O sea que en ningún momento Cristo le quitó el aspecto y la dimensión que el templo tenía. Más bien criticó lo que se estaba haciendo allá adentro. Criticó lo que se estaba haciendo allá adentro porque se había convertido en un vulgar negocio. Y sin temor a equivocarme, la religión es y siempre será en esa materia un gran negocio. No así la fe en Cristo. No así la fe en Cristo. Si Cristo le dio un valor al templo, aunque como castigo 70 años después le dijo, no más templo. 70 años después, por la arrogancia de estos judíos, le dijo, basta ya. Esto nos lleva a un segundo aspecto en esta mañana. Si en la palabra de Dios el templo tiene una dimensión importante, ¿qué dimensión le das tú al templo que tú visitas? Y el segundo punto que quisiera ver con ustedes es, valoremos los activos del templo. Yo tenía un profesor en contabilidad 101, apellido Santana, que
yo me aprendí aquella fórmula general de contabilidad de que activo es igual a pasivo más capital, porque ese hombre literalmente, cada vez que llegaba, empezaba con la misma historia. Pasivo es igual a activo más capital. Y le preguntaba a todo el mundo, pasivo es igual a activo más capital. Y de repente abría la puerta del curso y salía al pasillo y voceaba, ¿a qué es igual? Pasivo es igual a activo más capital. Pasivo es igual a activo más capital. Era loco que tenía uno con eso. Loco. En este criterio contable, un activo o financiero, un activo es algo que le produce beneficios a usted, ¿cierto? Y un pasivo puede ser un bien que lo que le esté es generando una deuda. ¿Cuáles son los activos del templo de Cristo? ¿Y cuáles activos debemos cuidar? Y yo enlisté algunos y usted podrá tener otros. Pero el principal activo de este templo son las personas que vienen al templo. Amén. Ahora usted ha de entender la conexión que tiene cuando Pablo dice, ten cuidado si destruyes el templo de Dios, porque el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él mismo. ¿Cómo se descuidan las personas que visitan el templo de Cristo? Hay algo que es un mal latente en muchas personas, y yo les recomiendo que nunca sea de ese grupo. Y son los que comienzan a participar en conversaciones dañosas, en conversaciones agresivas, en conversaciones de chisme sobre otros y sobre cosas del templo de Dios. Con esto no quiero decir que la Biblia no tenga un patrón de cómo resolver las cosas. Al contrario, dice, si tu hermano peca contra ti, ¿cómo dice Mateo 18:15? Ve cosa, ve. Dice, ve donde él, ponte de acuerdo con él, y si te oyere, ¿qué cosa? Haz. Dice, si no te oyere, busca ¿qué cosa? Busca a 2 o 3 testigos y ponte de acuerdo. Y si no te oyere, busca a la iglesia y ponte de acuerdo. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y por publicano, porque todo lo que la iglesia atar en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que la iglesia desatar en la tierra será desatado en el cielo. Mucha gente de ahí es que viene con la teología de yo ato y desato, y simple y llanamente lo que ese texto quiere decir es la autoridad que tenía la iglesia de gobernar sus asuntos. De que una vez agotado ese patrón bíblico, ¿ahora qué? Y es ahí, mi hermano, donde yo quiero llevarlo a usted en esta mañana. Si yo debo cuidar los activos del templo de Cristo, porque Cristo tiene una principal atención sobre la iglesia que Él ha levantado, sobre el templo que Él ha fundado. Este templo se ha construido con los recursos. Ahora, el principal activo de la iglesia son las personas. De hecho, no hay iglesia sin personas. Eso no es solo un principio del cristianismo. El judaísmo aportaba desde el punto de vista rabínico la idea de que donde 2 o más se reunían a estudiar la Torá, ahí venía una iluminación de Yahvé. Y los cristianos, vemos a Cristo citar esto propio de su cultura, diciendo, donde 2 o más se reúnen en mi nombre, yo prometí estar ahí. Cuando participamos de conversaciones lesivas al cuerpo de Cristo, cuando yo comienzo a hablar mal de mi hermano, mal de un líder, mal de un pastor, mal de un diácono, mal de una visita, yo estoy participando en una destrucción silente del cuerpo de Cristo. Y cito por 10ª vez que el que destruye la iglesia de Cristo, Dios mismo, lo va a destruir a él. Y en el contexto que lo plantea es en el contexto de la división de la iglesia. Ese grupo que son de los de Cristo, Sugar Michelin decía sobre ese grupo, decía él, ese es un grupo peligroso. Y citando a MacArthur dice, ellos tienen el lenguaje correcto pero la actitud incorrecta. Y hay mucha gente así, que tenemos el lenguaje correcto, la dialéctica, los textos los conocemos, pero la actitud incorrecta. Usted ha visto personas que se apandillan en la iglesia de esta manera. A mí hay que oírme.
todo en nombre de la santidad y de cuidar lo que tanto nos ha costado. A mí hay que oírme en este lugar en el nombre de Jesús. Sí, es cierto, pero no estás agotando la metodología bíblica, estás destruyendo el cuerpo de Cristo y Dios te va a destruir a ti. Cuando nos envolvemos en chismes de hermanos, cuando nos envolvemos en denostar a otros, estamos siendo partícipes de una destrucción silente. Y como dije en la introducción, sabemos que la división es mala, pero muy pocos nos sentimos responsables de causar división. Y hay múltiples maneras de causar división. Muchas veces esa actitud indiferente es más agresiva que una diferencia marcada. Esa actitud pasivo-agresiva que muchos hermanos tienen a veces en la vida cristiana, de estoy pero no estoy, de soy pero no soy, de sí pero no, de tal vez pero qué. Oye, mi hermano, estás poniéndote a expensas claramente de algo que no te conviene frente a Dios y estás colaborando con la destrucción y el desánimo de otro que te está viendo. Estás siendo partícipe de la división y de la destrucción del cuerpo de Cristo. Amén. Y es en este contexto aquel grupo de los de Cristo que Pablo los pone en el mismo grupo de los que decían Apolo, Cefas o Pablo. Están en el mismo grupo, están lesionados por algo, algo está dañando. Hay reuniones muchas veces que son dañinas. Grupos que salen a cenar y de repente terminan acabando con la obra de Dios. Y usted sabe que si fuera un problema de la iglesia local debe asumirlo y usted debe enfrentarlo bíblicamente. Pero muchas veces el problema lo comportamos nosotros y sabes que, oh sorpresa, te lo llevas de aquí a la próxima iglesia donde vas y de la próxima iglesia de donde te vas te lo llevas porque el problema lo comportas tú. Porque no aplicamos bíblicamente la resolución de conflictos como Mateo plantea, como Cristo planteó en Mateo claramente. Si tu hermano peca contra ti, ve donde él, estando tú y él a solas. Y si te oyere, ¿qué cosa? Has ganado a tu hermano. La intención de la Biblia no solo es la resolución del conflicto, es que ganes más espacio en la vida de tu hermano. Es que lo edifiques y que él te edifique. Dice un refrán que pueblo pequeño, infierno grande. Y eso tiene algo de verdad, pero sepa usted ciertísimamente que no es el tamaño de una iglesia lo que condiciona este tipo de cosas. Es nuestra actitud y la doctrina que abrazamos frente a cómo manejamos los conflictos y las cosas dentro de una iglesia. ¿Y por qué viene este sermón? Generalmente los pastores predican de estos temas cuando hay un problema en la iglesia. No es el caso, por lo menos que yo sepa. Puede haberlo, pero yo no lo sé. Leí un correo que un cliente, una señora, le envió a mi amigo y en ese correo le decía, y nunca se me va a olvidar esa frase, como dicen los abogados, hagamos acuerdos en tiempos de paz para cuando llegue la guerra, o por si llega la guerra. Me quedé reflexionando en eso y viendo esta serie cuyo objetivo es llevarte a ti a tener una buena vida congregacional. Me paraba frente a la idea, si no hablo de las cosas que destruyen las iglesias, estoy siendo irresponsable frente a todo el consejo de Dios. No hay una cosa que destruya más una iglesia, una organización que el chisme. Que usted en nombre de la cruz acabar con una gente sin usted saber. Y ya dijimos que los activos más, o el activo más importante de una iglesia son su gente. Buenas o malas, feas o bonitas, pobres o ricas, son su gente. El hermano que está sentado al lado tuyo, por ese Cristo murió y Cristo lo ama tanto como a ti. Y a esa persona Cristo intercede frente al Padre por él como lo hace contigo. Esa persona vale tanto como tú para Dios. Pero nosotros andamos con la vara exactora, como los exactores que le pusieron al pueblo, juzgando a la gente.
Y por eso Cristo contundentemente dijo, con la misma vara que tú midas, con esa vara tú vas a ser medido. Con eso no quiero excusar cuando algo está mal. Cuando algo está mal, está mal. Y el punto de referencia nuestro es este, como le dijo Lutero a Erasmo. Le dijo, mira, cuando tengamos un altercado, tú tendrás tus pensamientos y yo los míos, pero el árbitro de nosotros es la palabra de Dios. Lo que está mal no es lo que tú piensas que está mal, es lo que la Biblia dice que está mal. No es lo que yo pienso que está mal, es que si la Biblia dice que está mal, la Biblia está por encima de cualquier pastor, de cualquier iglesia, de cualquier denominación, de cualquier hombre. La palabra de Dios está por encima. Cuando caemos en este dilema ético de si es cierto, si debieron poner a Gabriel y quitar a Orquídea, nos envolvemos en cosas improductivas. Y no nos cuidamos los unos a los otros. En ese desglose de las personas, los activos de la iglesia. Mire, esto es un activo de la iglesia. ¿Por qué este micrófono y este pedestal es un activo? Porque aquí se para alguien que adora a Dios. Por eso entonces ese instrumento no es un pasivo, sino es un activo, porque alguien está trayendo y aportando beneficio a la obra de Dios cuando adoramos a Dios. Amén. Ahora, en ese de construir la iglesia, usted se va a topar con que las personas tienen nombres. No me refiero al tema nominal de cómo usted se llama. Vamos a hablar de la estructura eclesiástica. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Efesios 4, del 11 al 16. Efesios 4, del 11 al 16. Dice el texto, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores. Verso 12. Léalo usted, por favor, ese. Ojo, ¿para qué existe un liderazgo en una iglesia? ¿Para qué hay pastores, apóstoles, diáconos? ¿Para qué existe una estructura y un organigrama eclesiástico? Ahí claramente lo dice, para perfección de los santos. O sea, que el cuerpo que dirige una iglesia debe trabajar para hacerte maduro. La palabra en griego que se utiliza ahí es maduro. Tal cual Colosenses 1:28 que dice, para presentaros perfectos delante de Dios, es maduro. El texto lo dice claramente. El diaconado trabaja para hacerte mejor. El pastorado trabaja para hacerte mejor. Vamos a entrar un poco más en ese detalle. Número 2 dice, para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Hoy en día, escuchaba al mismo Sugel haciendo este comentario, y eso que es una persona reputada. Decía él, con la conexión y la globalización y hoy en día la tecnología, usted tiene acceso a cualquier pastor. A pastores de buena doctrina que son dotados de Dios. Mire, mi hermano, cada vez que yo escucho a un hombre como John Piper, yo digo, Dios mío, ¿qué yo hago en un púlpito? Porque ese hombre sin histrionismo alguno tiene una capacidad magisterial impresionante. Es un don de Dios. Cuando usted escucha a Charles Stanley hablar a su corazón tan bíblicamente como lo hace, de una manera breve y de una manera tan directa, usted dice, wow. Cuando usted, si es histriónico, para mí no es, bueno, si usted es de esa línea de los de T.D. Jakes, yo no he conocido un predicador con más histrionismo literalmente que ese señor. Él puede decir lo que quiera, pero donde lo dice, mi hermano, ahí está la gente tirada, revolcada en el piso. Y si usted lo está oyendo en la radio, usted se queda, pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Y si usted ve un mensaje, hay uno que es muy bueno y bíblicamente muy bueno, que se llama The Blood, o la sangre de este señor, que eso es algo fuera de este mundo. Yo digo, Dios mío. Cuando usted oye a Billy Graham,
predicar, y usted escuche los sermones de ese hombre, la intensidad bíblica que ese hombre mantiene sin perder la mira, predicando el evangelio, evangelizando a través de su sermón para que almas vengan a los pies de Cristo, es algo impresionante. Yo no tengo esa capacidad. Pero aquí voy. Ni Billy Graham, ni T.D. Jakes, ni John Piper, ni C.J. Mahaney, ni John MacArthur, ni A.W. Tozer son los pastores de Comunidad Bíblica de Fe. A usted le tocó este dominicatito. Y como dice el mismo Sugel, hay una línea peligrosa, porque a veces anhelamos ser alimentados tanto. Eso es como cuando usted ve al papá de otra familia y usted admira que el papá, o ve al esposo de otra mujer. Ay, Dios mío, ay, padre, ay, Señor, ¿por qué tú no haces que el mío sea así, padre, ahora? Mire, mi hermana, pero yo quiero decirle que usted tiene el mejor esposo que Dios le ha podido dar. Ese fue el que Dios le dio. Y tu esposo, tienes la mejor esposa que Dios te ha podido dar. Esa fue la que Dios te dio. Pues yo puedo decir que en una iglesia donde se predica una sana doctrina, tú tienes los mejores pastores que podrías tener, porque esos fueron los que Dios eligió para ti. Si verdaderamente tú llegaste a esta iglesia por la dirección del Espíritu de Dios, tú estás en el mejor lugar que tú puedes estar, con los mejores pastores que tú puedas estar. Eso no indica de que todo te guste, indica de que estás alimentado por el alimento que tú necesitas en este tiempo para tu vida. Entonces, si el activo de la iglesia son las personas, dentro de las personas está el liderazgo. Y yo quiero hablarle a usted como miembro y oveja de esta iglesia. Tienes que cuidar el liderazgo y el diaconado de la iglesia. Pocos amenes, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a ser cuidados, pero no valoramos lo que tenemos. Generalmente vamos afuera y vemos lo que Dios está haciendo en otro lugar y decimos, Dios mío, mira mi hermano, lo que Dios tiene para CBF es reservado para CBF y es lo mejor que nos puede pasar, porque es lo que Dios tiene para nosotros. Yo particularmente no quiero ni el avivamiento de la calle Azusa, ni el avivamiento de Pensacola, ninguno. Yo quiero el avivamiento que Dios tiene para Comunidad Bíblica de Fe, para esta iglesia, punto, porque es el mejor. Y Dios te considera parte del mismo, eres un activo de esta iglesia. Entonces, debes cuidar a los pastores, diáconos, maestros de la iglesia. ¿Cómo? Orando por ellos. Siendo un miembro fiel si estás en un ministerio. Si no están caminando correctamente, repréndelos en amor, acércate a un pastor, a un diácono y dile, hermano, te amo, pero me siento ofendido por esto, me siento irrespetado por esto, siento que no está haciendo bien tu trabajo. ¿Qué puede pasar? Que si es verdad, esa persona te diga, perdóname. Porque en este lugar no se debería parar a alguien que no tenga la capacidad de pedir perdón si está mal. No, si estamos mal y punto. De ahí lo que viene es la restauración. Pero si no hay nadie quien lo advierta o quien lo acuse, lo que se genera es esa destrucción silente, esa actitud pasivo-agresiva. Yo no me siento con el pastor José porque es extraño, es nómada, es un bárbaro. Pero siéntate con él, cuídalo. Déjate alimentar por el cuerpo que Dios tiene. Aprovéchalo. ¿Sabes por qué? Porque cuando terminemos las cosas que vamos a hacer en CBF, central, local, José y Rosa se van, lo vamos a enviar a abrir otra iglesia del otro lado en su tiempo. Entonces aprovéchalo mientras lo tienes aquí. Pocos amenes. ¿Qué debemos cuidar de una iglesia? La doctrina. Claramente lo vemos una y otra vez en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, ten cuidado de la sana doctrina. Daniel, ciérrame esa puerta, por favor. Ten cuidado de la sana doctrina. Ten cuidado de la sana doctrina.
Y es que es vital que para una iglesia mantenerse, o para que una iglesia se mantenga en pie, debe tener una buena doctrina. Y una buena doctrina no es decir tenemos una buena doctrina es ser bíblicos. Ir al texto, aunque nos corte a nosotros y nos confronte, tenemos que ser bíblicos. Eso es una buena doctrina. La iglesia que se fundamenta sobre la roca, mi hermano, aunque vengan vientos y tempestades, va a prevalecer. Por eso Cristo dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. Es que no, es que Cristo está de nuestro lado. Y si Él es el capitán de la barca, aunque vengan vientos y tempestades, esta barca llegará al otro lado. Así tu vida, tus negocios, tu familia, si Dios va adelante, mi hermano, no hay por qué temer. Cuidar la doctrina implica que usted, como escucha del mensaje, usted debe, mi hermano, traiga su Biblia a la iglesia. Vuelva a traer su Biblia. Revise si lo que el predicador está diciendo va de acuerdo a la Biblia, porque hay predicadores que hablamos bonito, pero lo que decimos no va de acuerdo a la palabra de Dios. Es una adulteración, es una tergiversación, es sacar un texto por los cabellos. Entonces, estás siendo mal alimentado. Tienes que ir a la palabra de Dios, auditar lo que el predicador está diciendo. ¿Sabes por qué? Porque si está diciendo lo que la Biblia dice, Dios te está hablando. Si no, te está hablando un hombre. Y tú tienes que preocuparte por eso. No solo porque el pastor hable bonito, sino porque tu vida sea alimentada genuinamente, la tuya y la de tu familia y la de tus hijos. Dentro de esos activos que son las personas, ¿qué debemos cuidar? Ya dijimos las personas y las fuimos deconstruyendo a los pastores, a los diáconos, a la doctrina. Dentro de las personas, ¿a quiénes debemos cuidar? Aquí recordaba al pastor Will porque cuando lo conocí en la oficina hacíamos una dinámica y él venía con una dinámica y decía, ¿qué celebras en este día? Y yo, ¿qué celebro en este día? Y me acordé tanto de él en este punto porque él era el que decía, si hacemos algo bien, entonces todos ganamos. Y me decía siempre con la iglesia, cuando traes a alguien nuevo a la iglesia gana. Cuando no, entonces pierdes. Y yo decía, caramba, es exactamente eso. Yo debo cuidar las nuevas vidas que llegan a la iglesia. Pero no yo, todos nosotros. Usted ve a alguien que usted no ha visto, acérquesele y dígale, wow, qué bueno que estás aquí hoy, porque eso hace que todos ganemos. Amén. Acércate a alguien que tú no has visto, que no conoces, y dile qué bueno que estás hoy, quién eres, de dónde vienes. No te invites a comer, por favor, pero acércate. Acércate. Tenemos que aprender a cuidar al que llega ahí que no conoce a Cristo. Y aquí, meditando en este punto, decía, también tenemos que cuidar al que viene de otra iglesia y conoce a Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque usted no sabe la condición por la cual está pasando esa gente que viene de otra iglesia y está en una iglesia buscando algún tipo de ayuda. Por favor, acércate a él, cuídalo también. Él merece ser cuidado porque es parte del cuerpo de Cristo. No solo porque es alguien que podría congregarse aquí. No, quizás está de pasada, pero mientras pase por nuestras manos, que sea edificado, que sea bendecido. Amén. Tienes que cuidar a las vidas que vienen por ahí. Tienes que cuidar al que viene de otra iglesia. ¿Y sabes a quién tienes que cuidar? A uno que es un estereotipo que nosotros solemos juzgar mucho. Aquel que de repente es de nuestra iglesia y dura 5 meses sin venir. Uno, en vez de ponerse contento, muchas veces dice, pero tú lo que tienes son 5 meses sin venir aquí. No, debemos celebrar como el papá del hijo pródigo, que en vez de actuar como el hermano mayor, que se puso celoso, debemos hacer fiesta cuando llega uno de los nuestros que se había ido, pero que ha vuelto. No me importa dónde estabas, has llegado a un lugar de restauración, viene una nueva etapa para tu vida, vamos juntos hacia adelante, una nueva jornada. Pero solemos atacar y ser hostiles. Solemos ser hostiles con la gente. No, pero tú lo que te descarriado. Oye, pero si está descarriado en tu lenguaje y en tu juicio, vamos a ayudarlo.
No, pero nunca llega. El día que llegue, abrázalo mucho y dile qué bueno que estás aquí hoy. Hacías falta. Esta es tu casa. Dios tiene un plan para tu vida hoy. Qué bueno verte, qué bueno verte. Si la iglesia actuara así y nosotros asumiéramos ese compromiso con la palabra, entendiéramos lo que es cuidar la iglesia local. Mucha gente no quiere compromiso. Y es que aún desde el punto en donde te encuentras en tu vida, tienes un compromiso con Dios y su iglesia. La iglesia es de Cristo, no es una fórmula humana. Y desde el punto donde estás, aún desde tu asiento, saludar a esa nueva visita es una colaboración que tú puedes hacer. Quiero cerrar con esto porque el próximo domingo continuamos. Hay un activo que nosotros tenemos que aprender a cuidar también en la iglesia. Y son los niños de la iglesia. A veces el que no tiene hijos o el que ha pasado por el proceso de crianza y oye que los niños están revueltos, se pone tenso. Mire mi hermano, es verdad que hay que predicar y vamos a predicar, pero qué bueno que hay tantos niños en esta iglesia y que podemos tener culto de niños. Ojalá y sus hijos crezcan correteando aquí en la iglesia, porque lo que usted le instruye hoy, dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Oye, debes darle gracias a Dios cuando hay un niño llorando, cuando hay un niño incómodo o histérico. Mi hermano, tendremos un nursery en algún momento, tendremos esas facilidades, no las tenemos todavía, pero gloria a Dios por cada niño. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino. En vez de sentirte agobiado, dale gracias a Dios porque tu hijo está en la iglesia o porque hay un niño más en la iglesia adorando al Señor. Si brincan, si saltan, si vienen, en algún punto podremos suplir esa necesidad. Pero si rompen la cámara, compramos otra, su papá la va a comprar, amén. Su papá la va a traer nueva. Oíste, Frank. Mi hermano, esta iglesia es de todos, es de los niños. Dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Cierro con esto. Déjeme cerrar la Biblia para que sepa que voy a terminar ya. Para yo mismo saber. Voy a terminar. Ya nos vamos. Es importante que usted sepa que cada cosa que hay en esta iglesia es suya. Si usted ve algo mal puesto, oiga, arréglelo, porque este es el cuerpo de Cristo. Con esto yo no estoy diciendo que usted tiene que comprar, invertir. Es que esta es la casa de Dios, mi hermano. El Rey del universo se detiene en su curso y pasa por aquí cuando tú y yo nos reunimos miércoles, jueves en el matutino, sábado cuando hay culto de jóvenes o actividad de damas, domingo cuando hay culto. El Rey de Gloria está en este lugar. Él merece lo mejor, la mejor excelencia, la mejor calidad, mi hermano. Nuestra iglesia tiene recursos limitados como todos los lugares, pero si tú sabes que hay algo que podemos mejorar y tú tienes la solución, ayúdanos, ayuda a tu iglesia local. Es tuya, es tu casa. Es tu casa de adoración. La actitud indiferente frente a las cosas que tú sabes que nos sobrepasan a nosotros no es sana. No te hagas de la vista gorda con cosas que podemos cambiar y mejorar. Con esto no te estoy diciendo comprométete hasta donde tú no puedes. No, te estoy diciendo, esta es tu casa. Tú no puedes permitir que tu casa, si tú la puedes mejorar, se quede igual, porque eso es una actitud negligente. Si tú tienes algo que aportar, mi hermano, aporta, por favor, aporta, lo necesitamos, te necesitamos. Ayuda a tu iglesia local. Ese es el espíritu de una persona que entiende el lugar donde Dios lo ha colocado. Si Dios te ha traído aquí, tienes que aprender a estar plantado en la casa de Jehová.
Mi hermano, morir a esas dudas escépticas de si sí, tal vez mañana no. Si Dios te trajo, hermano, muere y descansa y confía en Dios, porque el que te trajo hasta aquí te llevará más adelante. Y si no, sigue orando: Señor, llévame a mi destino final, porque no puedes estar en una iglesia hipoactivo y pululando, vas a afectar a otros. Tienes que tomar una decisión en tu vida. O estás o no estás. No hay puntos medios. Cristo mismo dijo a la iglesia: al que no es ni frío ni caliente sino tibio, yo lo vomito de mi boca. O somos o no somos, mi hermano. O andamos juntos y unidos o no andamos. Pero no te quedes ahí gravitando como un planeta sin rumbo y sin órbita en la vida. Si estás en este lugar, sácale el máximo a este lugar y deja que este lugar se nutra de todo lo bueno que tú traes. Si no, mi hermano, hay muchas iglesias mejores que esta. Te voy a recomendar cualquiera. Después del culto, haz una cita y te ayudamos a encontrar un lugar para que crezcas en Dios. Pero tienes que definirte. Aquí no coleccionamos postalitas ni rostros. Aquí queremos hombres y mujeres que sirvan a Dios de todo corazón y que amen la obra de Dios. Vamos a estar de pie.